con eso avanzamos en nuestra pauta y ya está aquí el diputado Tomás Hirsch, con quien queremos conversar de muchísimos temas. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, por supuesto. Queríamos conversar con usted de muchos temas. De muchos temas. Pero usted es presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja, ¿cierto? Así es. Entonces, creo que estamos Vaya, con el vaya, tema vaya, de la ley de inmediato. usurpaciones, porque el presidente ha hecho un veto supresivo de artículo específico en eso que tiene que ver con, bueno, lo que está denominando popularmente la autotutela. Esto que tiene un efecto en flagrancia permanente, entonces pueden ir en cualquier momento a retomar un predio que ha sido tomado por otros. Y en eso hay preocupaciones por potencial violencia, que gente llega con empresas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, explícanos, ¿qué es la autotutela en este proyecto de ley y por qué era necesario de parte del presidente vetarlo? A ver, nosotros como sociedades, no solo en Chile, sino que en el mundo entero, creo que se ha ido avanzando desde una época en que cada uno hacía justicia por sus propias manos, en que corría el ojo por ojo, diente por diente, en que se tenía el estilo de lo que veíamos en las películas del viejo oeste, por lo menos los que somos más mayorcitos, a una sociedad en la cual por lo menos se intenta que exista un tercero neutro que ayude a dirimir las diferencias entre los individuos o las instituciones. Y eso es la justicia. Si bien existe hace ya un par de miles de años, se ha intentado ir perfeccionándola de tal modo que sea quien dirima los problemas y eso resuelva los problemas normales que se suceden en la sociedad. Y perdona que tenga que partir por algo tan básico, pero es que de algún modo en quienes metieron indicaciones en esta ley, claramente eso se les olvidó o simplemente hicieron vista gorda. En este proyecto de usurpaciones, que digámoslo claramente, la usurpación está condenada, está sancionada desde el siglo XIX en Chile, no es ninguna novedad, pero se quería perfeccionar, se lo quería actualizar y eso fue lo que surgió en este proyecto originalmente, un proyecto que es moción de senadores de derecha. También hay que dejarlo claro, porque aquí se piensa, algunos han dicho, bueno, pues si el gobierno presentó este proyecto, que ahora lo arregle, no, para nada. Lo presentan senadores de derecha y con el tiempo le van agregando una serie de indicaciones, una serie de nuevos artículos, para que la gente lo entienda, en los cuales incorporan esta autotutela. ¿Qué significa eso? Que en definitiva ellos dicen, mire, si aquí se produce una usurpación, una toma o lo que sea, el dueño, el propietario, el particular o incluso la empresa puede por sus propias manos o, si no lo quiere hacer directamente, a través de otros individuos puede ejercer acciones para expulsar al usurpador. Bueno, en definitiva, eso es lo que se llama la autotutela. Eso es, en definitiva, que se hace justicia por las propias manos, que no se apela al Poder Judicial, que no se llama a la fuerza pública, sino que, en definitiva, viene alguien, está en este terreno y sin un límite de tiempo, el dueño de esa propiedad simplemente puede ir y agarrarlos a palos, pegarle unos disparos, tener algún fusil de asalto, lo que se le ocurra, contratar una banda armada, tener sicarios, en fin, no hay límite. Y sacar o matar o hacer lo que se le antoje a aquellos que se toman. Eso es delirante. O sea, esto ni siquiera es un problema jurídico, esto es totalmente demente y no hay otro nombre para ponerle. Y por eso es que lo evidente y lo primero era dejar fuera eso por la vía del veto. Ya, una pregunta de la técnica legislativa, digamos, ya, como un diputado. Yo iba a preguntar lo mismo, creo. No es que específicamente dice en la ley eso permite la autotutela, que uno puede ir con mafia. Lo que pasa es que eso es una consecuencia de la extensión de la flagrancia. ¿Eso? ¿De dónde está ubicado el problema en el texto? Perdón, también está la legítima defensa privilegiada. En el texto... Sí. Cuando hablamos de autotutela, como moción. En realidad cuando hablamos de autotutela, la palabra autotutela efectivamente no está, pero está la legítima defensa privilegiada. ¿En esta ley o eso es general para flagrancia? No, eso es lo que está acá. Cuando hay flagrancia,
las otro, leyes, ya. efectivamente se puede actuar en ese momento. Por ejemplo, Entran a tu negocio. entra a mi negocio o en la calle, alguien me asalta, yo puedo darle un golpe o incluso a veces hay alguien que dispara. Entra a la casa, por ejemplo. Claro, entra a la casa, ¿no es cierto? Alguien dispara. Pero ojo, incluso cuando alguien entra a la casa, si esa persona después sale de la casa, la ley ya no permite que yo, mientras él va corriendo una cuadra más allá, le pegue un disparo. Me acuerdo Eso de un no está caso, permitido. claro, Y en es Macul bastante... fue clarísimo que el dueño de la panadería, el tipo entraba, salía y cuando se arrancaba le disparaba, por lo tanto le disparó en la calle y se fue el dueño de esa panadería detenido por aquello. Sí, digamos. mira, la ley efectivamente es una ley que tiene muchos aspectos y es un poquito enredada, pero el tema de la flagrancia, no fragancia, flagrancia... Claro. Que se confunde con infraganti, que es lo mismo. Claro, pero la flagrancia es diferente al tema de la legítima defensa. Claro, son dos temas. La legítima defensa que está planteada acá le está permitiendo al particular actuar sin apelar o acudir a las policías, a los entes armados, que siempre pueden hacerlo dentro de este periodo de flagrancia, incluso sacar a la persona de ese lugar. Lo que sí está incorporado ahora en la ley es que aunque la flagrancia termina a las 12 horas, porque así está definida, las policías, de acuerdo al veto que ha presentado el gobierno, van a poder actuar más allá de ese plazo, produciendo el desalojo del lugar si es que ha habido una usurpación. Perfecto. Ahora, Ese el veto- desalojo existe. Lo puede hacer de forma administrativa la autoridad. Y de hecho, muchos desalojos hoy funcionan cuando la autoridad le da instrucción a Carabineros para desalojar a alguien que se toma un predio. En Santiago se han hecho varios también, en CITES, etcétera. ¿Hay más desalojos de los que ustedes imaginan? Sí, hay muchos más. Es algo que está contemplado y muchas veces los jueces dan una orden de desalojo. Hay muchas, incluso cuando un arrendatario no paga Sí. no sé por cuánto tiempo, Sí, también. bueno, Toda la finalmente razón. se da la orden de desalojo. Exacto. Si esto sucede a cada rato, Exacto. lo que pasa es que acá se están incorporando elementos, que es lo que ha intentado la derecha, que lo hacen totalmente fuera de lo que es las normas adecuadas de un Estado de Derecho. Eso es lo grave que tiene esta ley tal como salió del Congreso. Yo le quería preguntar, ese veto del presidente, o más bien del gobierno, ¿tiene que ser aprobado por el Congreso ahora? ¿O ese veto es una prerrogativa que No. no tiene que pasar por nada? No, tiene que ser aprobado. Va primero al Senado, ¿no es cierto? Y hay la legislación es diferente para los vetos aditivos y los vetos supresivos y los que modifican. Los que cambian una los cosa que por cambian otra. una cosa por otra. Entonces Sustitutivo. son tres formas Sustitutivo. distintas. Los sustitutivos. Algunos tienen un quórum de 2/3 Son para ser distintos. rechazados. Claro, Perfecto. 2/3 para rebatir un veto Y presidencial. lo más sí. probable es que ninguno se alcancen los 2/3, la verdad, para rechazar el veto del Y si eso del pasa, gobierno. entonces La ley sale queda sin así ese nomás. pedacito. Correcto, tal cual, sale sin eso. Perfecto. Y me parece que es en los sustitutivos, bueno, tengo la duda ahora, basta con una mayoría de quienes están en ese momento en la sala. Por eso que viene un debate ahora en que la derecha quiere cambiar algunos en la definición, y eso lo puede hacer efectivamente el presidente del Senado. Se supone que lo hace previo estudio, ¿no es cierto?, de abogados, de juristas, pero pueden ahí también hacer una manipulación política diciendo, mire, no, este no es aditivo, sino que es supresivo, este no es supresivo, sino que es... qué ¿Te fijas? complicado. Podrían hacer algo por el Perfecto. estilo, tratando con eso de bajar los quórums para rechazar los vetos del gobierno. Por eso lo preguntaba, ¿cómo se ve entonces el panorama político para que se logre este veto que es tan, por lo menos yo creo, para quienes creemos en el Estado de Derecho y la democracia, es tan importante? Mira, hay varias cuestiones acá. En primer lugar, para saber lo que viene, la derecha aquí está jugando sobre todo a un gallito político, seamos claros. Por eso nosotros sabemos que lo que quisiera el senador Kast es prolongar esto lo más posible en la Comisión de Seguridad. Por él, y así hemos escuchado incluso concretamente, 3 meses que esté ahí, de tal modo que todo este periodo previo al plebiscito, todo este periodo de fin de año en que se está discutiendo también la ley de presupuesto, Claro. en que estamos con la reforma del sistema de pensiones, salud, etcétera, que esté enredado por este tema del veto. El gobierno le puso suma urgencia, discusión inmediata,
conversando en la comisión, finalmente se resolvió dejarlo con suma, que son 2 semanas de discusión, pero que se puede renovar. Ahora, te quiero decir lo siguiente, si me permitas, porque tú me presentaste como presidente de la Comisión de Vivienda. A mí me ha tocado conocer, y a todos los que estamos en esa comisión, una cantidad de situaciones de angustia y desesperación de familias por el tema de la vivienda, que yo personalmente considero, y no es porque esté en esa comisión, que es uno de los problemas más graves que tenemos en Chile y que afecta a más personas en nuestro país y que muchas veces está muy invisibilizado. No digo que los otros problemas no sean graves, salud, educación, obvio, pensión, en fin, pero 650.000 familias no tienen vivienda en Chile. Agrégale a eso unas 200.000 que viven hacinadas en condiciones de deterioro habitacional tremendo. 900.000 personas más, o sea, familias. 4 millones de personas, más o menos. Estáis hablando de un cuarto más o menos de la población de nuestro país que está directamente afectada por esto. Nosotros tenemos todas las semanas comités de vivienda, o juntas de vecinos o allegados que vienen a la comisión a plantearnos unos dramas dolorosísimos sobre los cuales es re poco lo que podemos hacer. El gobierno está impulsando este plan de emergencia habitacional, ambicioso y complejo, sobre todo por un problema de terrenos que es largo, de suelo, que usted conoce de también. falta de suelo. Claro. Yo presenté un proyecto que se llama PAF, un nombre un poco especial, Patrimonio de Afectación Fiscal, recuperar terrenos que están en manos de las Fuerzas Armadas, que son miles. Sí, tú me aplaudís, pero está ahí durmiendo el sueño de los justos, no pasa nada, ni siquiera se ve en comisión. Yo estoy en la Comisión de Defensa, se puso para ser discutido en la Comisión de Defensa. ¿Qué pasó? Y nada, ni uno de los presidentes lo ha querido poner en discusión. Y las Fuerzas Armadas sí están disponibles a devolver una cantidad importante de terrenos que no están siendo utilizados para el fin que les fue entregado. Bueno, es todo un lío que se produce y da para un programa entero porque es bien impresionante. Acá mismo en mi distrito, en La Reina, hay un terreno espectacular de 7 hectáreas que está al lado del hospital militar, claro, sin uso desde el año 1968 a la fecha, Eriazo, y da para resolver el problema completo de los comités de vivienda de La Reina. Completo. Sería una comuna que te pasaría a tener 0. Hoy día hay más o menos 1.300 familias sin casa. Entonces, tenemos que poner al centro ese tema. No es posible que a quienes están en un terreno como la mega toma de San Antonio, por ejemplo, el mega campamento, o en Alto Hospicio, o el Cerro 18 en Lo Barnechea, que es chiquitito, pero con un problema similar, no puede... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Los vas a agarrar y los vas a tirar para afuera? Claro. Como se hizo en la Villa San Luis en la época de la dictadura. ¿Vas a repetir ese proceso hoy día? Es demente, insisto. Tú no puedes pensar en meter a la cárcel que a las 16.000 personas que están en el mega campamento de San Antonio. ¿Eso pretenden? Entonces, no va por ahí. No puedes tener ese tipo de soluciones. Sí. Tienes que dar una respuesta coherente que ayude a resolver el problema y no a agravarlo. Mire, diputado, de la misma forma que hay una confusión con el tema de la autotutela, porque es algo que metió como contrabando el grupo de ultraderecha, en una situación donde hay problemas en el país, hay delincuencia, pero no por eso queremos tener la ley de la selva, no queremos una respuesta directa de personas mandando mafias para defenderse, sino mandar la policía. Entonces, hay un problema real, que es un problema de la delincuencia, y de eso la derecha pone su contrabando de una solución que claramente va a empeorar el mismo problema. De esta forma, quería entender porque dice que hay muchos problemas de vivienda y el déficit habitacional es una realidad cruel y terrible en el país, pero específicamente sobre el punto de usurpaciones. Se dice que hay un tremendo aumento en la cantidad de usurpaciones, hay una confusión ahí donde hay una razón por la cual se quiere legislar sobre este punto, no con la autotutela, no con todos los elementos de ultraderecha que metieron, pero ¿hay buenas razones para enfrentar el problema específico de usurpaciones con esta ley? Sí, hay problemas con usurpaciones que son reales, y te voy a dar un ejemplo concreto. Se ha ido instalando en Chile bandas criminales, en general asociadas al narcotráfico, que se toman un terreno y a partir de ese momento lo declaran como propio. Sí, y lo empiezan a vender, y lo empiezan a lotear. Claro. Y a lotear literalmente y a vender. A mí me ha tocado verlos. En Renca o en Cerrillos hay un tremendo campamento. Pero ellos tuvimos esta conversación y no son dueños de eso. No, pues se lo toman. El problema es que no son dueños, pero esto habla también de una carencia del Estado.
¿ya? Ya. Y no es que me quiera correr del tema central, pero hay un problema. ¿Qué pasa? Que el proceso de llegar a tener una vivienda es un proceso tremendamente lento. Ya los comités de vivienda esperan 8, 10 y hasta 16 años son los casos más largos que yo he visto para llegar a tener una vivienda. Entregamos con el ministro Montes recién un complejo en Peñalolén, en la calle Antupirén. Demoraron 14 años esas familias. Eran niños chicos que tenían y hoy día esos niños son jóvenes que están o en la universidad o que están trabajando. Entonces, es un proceso tan lento, tan demoroso, tan duro para la familia, que obviamente frente a la oferta que le hace a alguien de, mira, aquí hay un terreno y nosotros se lo vamos a vender, los papeles, bueno, ya van a estar los papeles, no te preocupes, o aquí hay algún papelito que certifica. Y bueno, esa gente al final en la desesperación compra el terreno, porque además son precios a los cuales más o menos pueden acceder con un pequeño crédito, con préstamo, con trabajo en equipo, y terminan comprando un pequeño, pero muy pequeño terreno. Estamos hablando de a veces son 80 metros cuadrados, 120 metros cuadrados. Esas son las medidas de estos terrenos. Lo lotean estas bandas, lo marcan con tiza y le entregan a la gente y efectivamente después los, entre comillas, espero que se vean, los protegen. Es decir, una vez que tienen ese terrenito, esas mismas bandas los protegen. Entonces la gente lo que experimenta es, bueno, ahora tengo un terrenito. Y empiezan a construir, vía autoconstrucción, evidentemente, Bueno, evidentemente eso es ilegal. Yo lo explico de esta manera para entender cuál es la lógica que está operando detrás. Pero lo que están haciendo estas bandas, como digo, bandas criminales o bandas narcos, y se repite mucho. Tenemos catastrado casos en Arica, en Iquique, en Taltal o Tocopilla, en la Cuarta Región, en San Antonio. Bueno, está lleno. En todos esos casos hay una acción criminal, hay una acción que no corresponde y que es penado por ley. Que es penado por ley, y lo que buscaba este proyecto era aumentar las sanciones, porque efectivamente las sanciones que vienen del siglo XIX son muy, muy, muy bajas para esos casos, virtualmente una pequeña multa. La idea es poner penas de cárcel, pero no para todas las tomas, sino para tomas específicas del tipo que usted está describiendo. Esa era la idea original, Yeah. y además lo que se agrega en el veto es una gradación. Fíjate que la ley, tal como sale del Congreso, tiene lo que se llama pena única. Y en Chile virtualmente ningún delito tiene pena única. Yo te voy a decir una cosa, ni siquiera la violación o el homicidio tiene pena única, sino que es el juez o jueza la que tiene la capacidad de discriminar en un rango para definir cuál es la pena que se va a aplicar. Bueno, en este caso le ponían pena única. Es absurdo. Lo que hace el gobierno es poner una franja posible de penas que van desde una multa muy baja hasta pena de cárcel, efectivamente. Eso dependiendo si la usurpación es violenta o no es violenta. Y si hay daño contra las personas, o hay daño contra las cosas, o no hay daño. A veces me han dicho, bueno, pero ¿cómo no va a haber violencia o daño? Te voy a dar un ejemplo muy claro. 2 mochileros se van a recorrer el sur. Ya. En la noche, ¿no es cierto?, andan por allá por la carretera austral y deciden entrar ahí, pasar un alambre de púa, espantar un poco a las vacas y se instalan ahí con su carpa. Pasar la noche. Bueno, eso es usurpación. Eso Claro. es usurpación. Pero no es violenta, evidentemente. Están ahí en la carretera tampoco austral. piensan instalarse para siempre, sino que es Tampoco por la piensan noche, instalarse ¿no? para siempre. Claro. Es que Bueno, no usurpación, porque no hay ánimo. El ánimo es lo que define los delitos. Claro, no hay ánimo de quedarse. pero tal como lo envió el Congreso, Como ese lo envió el término Congreso, queda sí, sí. tremendamente Lo debilitado. que yo quiero decir es que lo que dice Tomás Hirsch es al final se define en lo siguiente. Cuando tenías que solucionar un problema subiendo las penas a aquellas bandas que estaban loteando irregularmente, lo convierten en un tema político la derecha. Y entonces se quiere aprovechar de esto para, por ejemplo, las tomas en el sur con motivos indígenas, por ejemplo. Entonces, el que dio un cambio en este tema, el que le quitó el cariz de aumentar una pena porque realmente pensábamos que esto podía ser un problema y se solucionaba aumentando un poco la pena por la desesperación de las personas que necesitan y que se le creían a estas bandas delictuales, que al final todo es ilegal,
todo, porque esa persona tendría que pedir un estudio de título, tendría que decir, ¿sabes qué? A ver, pero pruébame que esto es tuyo, po. Nadie le va a aprobar, no, los papeles los vemos después, pero uno se lo cree porque lo necesita, no porque realmente sepa. Yo creo que todas esas personas saben que ese terreno no es de esa familia o de ese grupo delictual, pero es una solución, un tema que está sufriendo, que no tengo dónde vivir, entonces me lo creo, me engrupo a mí mismo. Y al final, claro, pago eso y me instalo ahí. Y tiene todo el derecho a buscar una vivienda digna, si eso es. Pero sabe también en su foro interno, o debiera saberlo, que si no le puede un papelito que diga que está inscrito en el conservador, bueno, etcétera. Ese problema que se solucionaba con un aumento de pena mínimo, lo convirtieron en un temazo porque atentan contra los mapuches en el sur, porque no les gustan las tomas, etcétera. O sea, hacen un tema político total y absolutamente fuera de lugar la derecha. Y el gobierno tiene que responder con un veto diciendo, ¿sabéis qué? Te pasaste 10 pueblos, no es lo que queríamos solucionar, solucionemos el problema específico, ¿no? Y además pusiste autotutela, pusiste una legítima defensa O privilegiada, sea, estamos ¿no? hablando de delitos La contra ley la de la propiedad, no contra las personas. ¿Y qué es lo que pasa con la derecha? Es mucho más importante el delito contra la propiedad. ¿Y quiénes son los que se toman esto y al final van a vivir ahí? Los pobres, porque siempre son los pobres los que se toman estos terrenos, acuerdo a lo que tú dices, por la desesperación de no tener dónde vivir. Pero, ¿qué hacemos contra Piñera que se toma al borde del lago Caburga ahí con sus canchas de tenis? ¿Qué hacemos contra el ministro contra el nuevo presidente de RN que tiene tomado un camino hace tanto tiempo y le han dado la orden de abrirlo y todavía no lo abre y le importa Entonces, al final siempre es lo mismo. La derecha aprovechándose de cualquier coyuntura para hacer un tema político, para desprestigiar al gobierno, para desprestigiar, y en fondo salvándose ellos, porque en el fondo, ¿cómo se han construido las poblaciones en Chile? Los ermitas, con tomas incluso apoyadas por la Iglesia Católica, que son tan católicos en algún momento determinado, por gente que no tenía dónde vivir. Y por techo. Mira, ¿sabes lo que pasa? Es tan absurdo. Yo sé que es discutible, Techo, no, techo para Chile. Un techo para Chile. No, pero se llama techo ahora. Antes se llamaba techo para Chile, Ahora se llama techo, Bueno, es verdad. ellos mismos han colaborado, ayudado muy bien, los felicito, a gente que está viviendo en tomas, campamentos justamente para resolver ese tema. ¿Sabes lo que pasa? La derecha además está mintiendo brutalmente acá. En primer lugar, ellos mismos, el proyecto inicial no incluía penas de cárcel. Después, ¿no es cierto?, haciendo el punto político, metieron el tema de penas de cárcel. Segundo, dicen es que los campamentos acá no entran porque están catastrados. No es verdad. Hay una parte de los campamentos que están catastrados en Chile. De hecho, en el gobierno de Piñera se produjo un retraso brutal. Nunca les interesó, nunca les importó el tema de los campamentos y por lo tanto no catastraron nada. Hoy día el gobierno se está tratando de poner al día, pero es una tarea titánica. Entonces, volvamos al ejemplo. El campamento de San Antonio, que ahí se está mencionando, tiene una parte catastrada. En Alto Hospicio, más de 20.000 personas. Claro. Una parte está catastrada, el resto todavía no está catastrado. Hay algunos muy pequeños, insisto, hablaba antes del Cerro 18, hay una parte catastrada y otra parte que no está. Bueno, los que no están catastrados quedan sujetos, ¿no es cierto?, a que los desalojen en cualquier minuto y además se los lleven presos, y eso es ridículo. Ahora bien, también pasa que legislan pensando en la Araucanía, pensando en no sé qué. Esa era la pregunta del millón. Yo creía que la derecha tenía la capacidad de legislar pensando de Arica a Tierra del Fuego. Ya. No. ¿Ah? ¿En serio pensaba pero... eso? No, no lo pensaba. Ayer estuvo acá. Son cosas que uno dice. Retórica, ¿qué se le llama? Diputado, ayer estuvo acá el ex capitán de Carabineros Miguel Ángel Toledo, quien hace mucho tiempo está denunciando estos grupos organizados, armados, que no tienen nada que ver con la causa mapuche y que son los que provocan todas las problemáticas en la zona de Gualmapu. A través del robo de madera, ¿no? ¿Cierto? Claro, con el robo de madera, etcétera, que es crimen organizado también, como usted lo ha definido, que pasa en algunos campamentos acá en la región metropolitana y en la zona central. Y que existe, son poquitos, pero existe. Pero también él decía que esta ley estaba hecha pensando en que esas personas que allá sí hay grupos armados, han matado personas, por ejemplo, una mujer trans que falleció por ayudar justamente a un grupo de turistas que estaban siendo ahuyentados por unas personas que vivían en un condominio. Salieron grupos armados, le dispararon a esta mujer y muere. O sea, eso ha sucedido en el sur. Le dispararon una vez a una alcaldesa, la alcaldesa de Curanilahue, un grupo armado que estaba como guardias de una forestal. Esas cosas
están pasando lamentablemente en el sur. Y con esta ley podría realmente quedar como el Far West en esa zona, ¿no? Wild West, ¿Y usted cree que esa es la idea, seguir criminalizando la causa mapuche para la derecha? ¿Está dentro de sus objetivos políticos? O sea, no me cabe ninguna duda que eso ha estado en la lógica. No nos olvidemos que en esta ley quien ha estado más activo es el senador Felipe Kast, el mismo senador que deliró con un enfrentamiento armado, ¿no es cierto?, cuando Fuerza Carabinero asesinó, ¿no es cierto?, a Camilo Catrillanca. Él vio balazos por todos lados, él vio, en fin, furgones que estaban llenos de balas. Él delira con el tema. Y eso lo hemos visto repetido en varias oportunidades. Bueno, la obsesión que él tiene con este tema, la intención que tiene, y uno no sabe proteger a qué sectores, grandes latifundistas, funderos o forestales, lo lleva a actuar de esta manera, criminalizando una causa que lo que está buscando es que de una vez por todas, después de varios siglos, ¿no es cierto?, de persecución, discriminación, expoliación, tenga finalmente una respuesta. Yo he visto que hay la disposición de distintos sectores de avanzar, pero también estos otros grupos de extrema derecha, ¿no es cierto?, algunos de los cuales están fuertemente armados. Exacto. Sabemos lo que ha pasado ya con el APRA y con otros, ¿no es cierto?, que han sido más bien los causantes de muchas situaciones de violencia brutal. Muchas veces además con protección de otros sectores. De carabineros a servicio activo. Entonces, sí, bueno, está eso muy presente. Mira, tenemos problema con la usurpación, tenemos problema con los terrenos, tenemos un problema estructural, como decía antes, con falta de terrenos que termina generando una serie de situaciones. Tenemos el ingreso de bandas criminales, si es real. Mucho más complejo el problema en el norte, donde tiene algunos cerros, ¿no es cierto?, de Arica, de Iquique, de Alto Hospicio, de Antofagasta, que hoy día viven situaciones tremendamente complejas, graves y que requieren una respuesta por parte del Estado. La única respuesta que no puedes tú permitir, avalar y impulsar es la de la autotutela. Justamente es la única que a lo único que te lleva es al fortalecimiento de bandas por ambos lados, a que empiecen a llegar, además de las bandas, sicarios para ser contratados. Vamos a empezar a ver avisos ahí en las redes. Ofrécese sicario alta experiencia. O sea, claro, ya, qué horror, qué increíble. Me está quedando claro porque este tema es igual un poquito enredado y hay bastante técnico, claro, pero hay un intento, eso es deliberado, de la prensa empresarial de desinformar, haciendo metáforas con eso como si fuera robo de celulares, y se está permitiendo ese robo. No. Entonces, para tener todo esto, resumiendo lo que usted dijo. Uno, había una necesidad de subir las penas, sí, de las usurpaciones porque estaba aumentando las bandas criminales que están tomando para revender. Después, en esa necesidad legítima de subir penas para una cosa específica, la derecha metió dos elementos de contrabando que son de esto de la pena única. Entonces no se solamente aumenta la pena para estos de las bandas criminales, sino para todas las tomas, incluyendo los de la Ermida, los históricos, que no tienen nada que ver con la banda criminales. Y en segundo, la autotutela, que también va a generar este problema del Wild West y de bandas de mafia. Esto es entonces... Y la una necesidad privilegiada. Y dos elementos de contrabando. Has hecho un muy buen resumen. Muy lo tomo. Bueno. Lo tomo, claro. Quiero marcar algo que decía antes Stingua, un detalle. Y yo he estado participando de un congreso que se llama Congreso Ciudades, en que estamos parlamentarios, arquitectos y académicos en general y organizaciones sociales. Se está haciendo en el congreso desde hace ya alrededor de 3 meses semanalmente. Ha sido muy, muy interesante la reflexión sobre el tema de cómo hacer ciudad. Y uno de los elementos fundamentales que ha surgido ahí desde los arquitectos, te diría, los académicos más importantes y los urbanistas de nuestro país, es que las ciudades en Chile se han hecho a partir de los campamentos, las tomas y la autoconstrucción. Así han nacido, tú mencionaste Lo Hermida, eso es así. Y eso se repite en todo Chile. Desde ahí se conforman las ciudades. Y eso es un proceso que tú no puedes llegar a detenerlo por decreto. Por decreto. Claro. Entonces, tienes que tomar nota de eso y entender cómo ha funcionado. Lo Hermida, que comenzó como una toma al comienzo de los 70,
Bueno, hoy día es un sector fundamental de Peñalolén, pujante, con desarrollo, en que han ido, en fin, ellos mismos organizándose y, por cierto, ya también con un aporte importante por parte de la Municipalidad del Estado. Y sobre lo de las usurpaciones, y Gualmapu, solo quería decir que durante esta semana estuvo la ministra Toá, ¿verdad?, en el Congreso para poder... para hablar sobre la extensión o no del estado de excepción, que terminó extendiéndose, pero solo quiero decir que en esa alocución muy contundente de la ministra, ella habló, bueno, sobre las cifras y dijo que dentro de la zona de la Araucanía o la macrozona sur, como usted quiera llamarlo, efectivamente las usurpaciones durante este gobierno han disminuido. Durante el gobierno de Piñera fueron alrededor de 200. Durante el gobierno, lo que va del gobierno de Boric, alrededor de 30 anuales. Bueno, pero es que además porque está funcionando el sistema de entrega de tierras de Conadi, pues si el gobierno de Piñera cerró por fuera y esperó 4 años, y Conadi ahora está funcionando, es una cuestión de sentido común. Los problemas se solucionan no solo con medidas punitivas, a eso quería ir. Hay medidas que son de políticas públicas que también funcionan y que también permiten solucionar ese tipo de problemas. Como es el problema que tiene el Estado de Chile con el pueblo mapuche, que son un pueblo originario de esta tierra y que merece, por supuesto, dignidad y respeto. Solo para terminar... tenemos otra pregunta. Tenemos otra pregunta que tiene que ver, porque como usted yo tengo como 5, pero no podemos. En la comisión de vivienda, por mí todas. nosotros queremos llevarlo al tema de los socavones, que también tiene que ver un poco con lo que se hace en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y la semana pasada estuvo acá Patricio Germán, que tiene, usted bien lo sabe, ¿no es cierto?, una fundación que se llama Defendamos la Ciudad y que lleva mucho tiempo poniendo alerta en lo que iba a pasar si se construía de esta forma desmedida en las dunas. Tenemos un audio para... En la semana pasada hizo, claro, alusión a usted, diputado, sí, por favor, si se puede poner los audífonos, justamente tenía que ver con el tema de los socavones. Y le hace una pregunta al diputado Tomás Hirsch. Nosotros quedamos de hacérsela porque sabíamos que ya se había comprometido a venir al programa. Y aquí está la pregunta, para que usted la escuche. Por eso hay tanto interés. Claro. Mira, yo creo, y aprovecho esta cámara para hacerle un llamado a Tomás Hirsch. ¿Por qué Tomás Hirsch? Porque lo considero bastante serio, por un lado, y porque él es el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Perfecto. Aquí se debe analizar, pero en forma muy completa, todo el manejo espurio que hubo en el periodo de la dictadura. Aquí nadie ha investigado lo que pasó con estas plata. Estos señores le debieron mucho dinero al Estado. El Estado me contestó a mí por escrito, ¿no es cierto?, que no pudieron pagar los montos por la acumulación de intereses porque esa deuda había prescrito. O sea, no cuesta nada hacerse el loco y que las cosas prescriban. Entonces, independientemente de las ilegalidades establecidas para los permisos en altura, no los que están así, aterrazados, eso está bien. El plan regulador comunal de Viña del Mar se establece que está bien que sean aterrazados, claro, pero está mal que sean en altura. Entonces, aquí esperamos que alguien haga algo y lo que deben hacer, yo estoy casi seguro que la alcaldesa Ripamonti va a tomar las acciones que correspondan. Ella es una mujer muy seria, a pesar de ser bastante joven y buena moza, también hay que decirlo, ¿no es cierto? Claro, obviamente, porque ella tiene buenos abogados, ¿no es cierto? Y de una u otra manera... Bueno, va por ahí, ¿no? ¿Cómo que en el fondo qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con esa corrupción si la están tomando en consideración dentro de la Comisión de Vivienda? Ya. No se me enojen, pero me voy por otro lado. Por favor. ¿Usted, el micrófono es suyo? Ah, perfecto. ¿Sabes lo que pasa? Llevamos, no sé, como 1 mes o 2 meses hablando de los socavones del edificio Kandinsky. Claro. Que vale 1.000 millones de pesos, y entonces todos los medios, y no sé si esto no, pero todos los canales de televisión, todos dedicados al Kandinsky con sus 1.000 millones de pesos en los departamentos y pobre gente, y van a sacar las cosas. No hemos dicho eso. Ya, me parece pero bien. Estoy seguro que no. Quiero decir lo siguiente. En Chile hay un drama con los socavones que afecta a decenas y tal vez centenas de miles de personas en el norte de nuestro país por las tierras con salinidad, en la zona central, sobre todo en el Maule, por un problema de humedad en las tierras, y en la zona sur por problemas con raíces.
De eso no se habla. De eso no habla nadie. En el norte se han caído casas, se han caído instituciones, CESFAM, en Alto Hospicio, en Antofagasta, en Taltal, en Tocopilla, en Arica y Wow. en... Y ahí no sé si me noticia. falta alguna. Eso no es noticia. Eso Sacar no, un CESFAM eso no y es noticia. no ¿Saben puedo lo que creer. pasa? ¿A qué voy con esto? A que el problema de los socavones es un problema serio, grave, que afecta a la vida de la familia y también a los del Kandinsky y el otro. Y está bien, y también hay que preocuparse, y ahí hay otro tipo de situaciones que hay que investigar, que son las que menciona Patricio Germán. Que efectivamente, ¿qué pasa ahí con el DOM, con el director de obras municipales, ¿no es cierto? Un señor que está instalado hace como 40 años. Hay Exacto. todo un lío raro con lo de los DOM que no son inamovibles. Y terminan haciendo lo que se les da la gana, ¿no es cierto? Y ni siquiera el alcalde o alcaldesa los puede Es remover. impactante Así eso. que ahí hay un tema más de fondo, que se repite por lo demás en varias comunas. El hermano del de Viña es el hermano del de Providencia, ¿sabía usted? No sabía, pero no me Él extraña en todo caso. los hermanos Ventura, el DOM de Providencia es hermano del DOM de Y Viña del llevan Mar. más o menos la misma cantidad Bueno, de años. pero sí les quiero decir algo del tema Kandinsky ahora, llegando a Kandinsky. Después les voy a responder además por los otros. En el caso de Kandinsky, nos reunimos en la Comisión de Vivienda 2 veces ya, el miércoles antepasado y el miércoles pasado, con el director del CERNA Geomin, Servicio Nacional de Geología y Minas, que es el que tiene a cargo el estudio en todo el país de cómo son los terrenos, ¿no es cierto?, cómo, qué posibles daños hay, desde una posible erupción del volcán Villarrica, que están monitoreando ahora, hasta el borde costero. Nos mostró el mapa realizado por ellos, el plano realizado por ellos hace ya mucho tiempo, que muestra todo ese borde con un color rojo que indica peligro de derrumbe. Esto lo tienen ellos hace décadas, en realidad del año 2007 o 2009, no recuerdo ahora, entregado esto a la municipalidad, entregado a todos lados. Y por otro lado está el mapa, nos mostró el mapa del plano regulador de la municipalidad, tanto de Viña, que abarca hasta Reñaca, como de Concón. Esto está justo en el límite. Claro. Bueno, en el plano regulador sale que pueden construir edificios en este lugar. Y está, curiosamente, por casualidad, en el mismo color rojo, como diciendo aquí se puede construir en altura. Y acá está el mapa de ellos que dice zona de peligro de derrumbe. Entonces nosotros le dijimos, bueno, pues ustedes le habrán entregado esto a la municipalidad. Por supuesto, nosotros lo entregamos en todos lados, pero los informes del CERNA Geomina en Chile no son vinculantes, no obligan, no lo podíamos creer. No obligan, o sea, uno los entrega, están ahí y le Hay decíamos, tanto ¿y usted está de absurdo, acuerdo con eso? ¿Cómo va a estar de acuerdo con eso? Y dice, lo encuentro escandaloso. Bueno, le dije, empecemos a trabajar de inmediato en un proyecto para que esto esté vinculado y son informes que... Entonces, como usted puede decirle a alguien, mira, acá en la ladera del volcán claro, puede construye caer, no más. sé, sí, nosotros lo decimos eso, pero después las municipalidades no están obligados ni siquiera a considerarlo, no dicen ni siquiera eso. No lo podíamos creer, no lo podíamos creer. Y respecto a los socavones del norte, rápidamente quería decir lo siguiente. No, y solo decir, perdón, que además las cosas del medio ambiente se ven después. O sea, tú puedes le dan el permiso y después se hacen los análisis medioambientales. Sí, además, es una estupidez. Pero, bueno. pero lo que decía yo recién, yo no sé si ustedes se fijan, nosotros nos quedamos Sí, impactados. yo quedé O sea, impactadísima. oye, disculpe, pero Un entonces usted CESFAM, les no dijo puedo creerlo. acá, mire, esto se puede caer. Sí, aquí está el informe, miren, aquí está explicado, ¿no es cierto? Cuánto resiste un terremoto, de qué nivel, lluvias, de qué nivel, está todo indicado. Pero eso no... El señor Ventura lo enrolló y lo guardó. Si es que pidió que se lo llevaran siquiera a su oficina, porque podría decir, bueno, ¿para qué me van a traer a mí algo que no...? No, nada. Nosotros estamos enfrentando el tema de los socavones y recibimos en las últimas 3 semanas 5 proyectos de ley de la diputada Dani Astudillo y el diputado Matías Ramírez sobre el tema socavones. Le pedimos a la sala que se nos permitiera fusionar estos proyectos. La sala lo aprobó, empezamos a verlo esta semana, por eso estábamos con el director de Perfecto. CERNA Geomin y ahora va a estar el director de Senapred la próxima semana, porque creemos que es un tema urgente, como te digo, en el norte sobre todo, pero No, también urgentísimo. nos explicaba una diputada de la comisión, la diputada Mercedes Bulnes, que en la zona del Maule se produce lo mismo por esto que yo les contaba, que yo no conocía el detalle, por temas saturados de agua, en fin, problemas Claro. de ese tipo que hace que se hundan las construcciones. Sí, Así que impresionante. es un tema
grave, complejo, que afecta a muchas familias y sobre el cual esperamos dar alguna respuesta al menos. Qué bueno, diputado, qué bueno que nos entrega esos datos. Y solo, yo sé que usted se tiene que ir, le mando de parte de Patricio Germán, que dice que espera que investiguen la venta trucha directa de las dunas por parte de la dictadura a las empresas Neut Latour y Pérez Sujovic, las que ahora fusionadas se llaman Reconsa, con el agravante que no pagaron toda la deuda del IPS. Tomo lo que dice Patricio, Eso, él en para que general ustedes lo ha tomen. colaborado mucho, es un Yo lo hombre que sé. ha estado muy vinculado y que sabe mucho del Nos tema escribió del recién desarrollo porque de nos estaba ciudad, viendo. así que tomamos y le agradecemos. Podría ser lo que- postularse a diputado. Yo Patricio creo que a él le Germán, gusta ¿eh? el servicio público desde donde está, ¿no es bueno. cierto? Sí, y por eso, pero sí tiene llegada directa con autoridades y eso es muy importante. Así Así que es. muchas gracias, diputado, por Siempre estar un agrado y escucharlo, enfrentar Tomás. todos los Muy temas. ¿ah? Siempre un agrado que venga. Muchas Sí. gracias. Venga a más. usted, pero con mucho gusto. Muchas gracias Muy por Me quedé con la didáctica. gana que hablemos de varios otros temas. Sí, tenemos muchos temas que... Bueno, venga, Tenemos ahí un venga de nuevo, consejo diputado. constitucional del cual Sí. Ya, pues. Stingo sabe. Venga. 2 semanas más lo llamamos. ¿Puede ser, directora? Sí, pues por supuesto que sí, puede ser. Así que podemos Ya, pues. hacer que venga de nuevo el diputado a El conversar con filete, nosotros, porque es muy didáctico para explicar las Sí, cosas también y eso se agradece siempre. Cierto. Diputado y presidente de Acción Humanista también, que es el partido del diputado Tomás Hitch. Muchas gracias por estar aquí en la Ustedes Buena pues, Mesa. que les vaya súper. Creemos en la democracia y en los derechos humanos. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos voz a los que importan. Hablamos de lo que nadie habla. Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad.